El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Recordemos amigos que estamos avanzando en la lección número 3 sobre el libro de Levítico y vamos a encontrarnos con algo novedoso en términos de porcentajes en la traducción a la que debemos llegar. El capítulo 5 verso 16, el capítulo 6 verso 5 de Levítico precisamente y de Números, vamos a mirar cómo se deben compensar los daños. Y la expiación por la culpa es un acto de compensar con el 120% la pérdida cuando alguna persona que tiene responsabilidad de un crimen quiere mostrar su esfuerzo de resolverlo. Por lo general debe pagar lo que hubiera defraudado o dañado de las cosas y según añadir a ello la quinta parte. Después de robar algo, lo que se dijo solamente como me equivoqué no es verdadero arrepentimiento. La compensación debe ser seguida por el verdadero arrepentimiento. 120% de compensación, añadirá a ello la quinta parte. Números capítulo 5 versículos 6 al 8 y Levítico capítulo 5 verso 16. Esto nos enseña lo que en relación con otros no es correcto en una relación con Dios tampoco. El arrepentimiento verdadero no solamente es un cambio en el pensamiento, sino también necesita el fruto de la vida. Jesús dijo en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Así la compensación es la característica más importante de la expiación por la culpa. Ya la expiación por la culpa, aparecida en el Antiguo Testamento, no se relaciona directamente con nosotros, pero el espíritu de sacrificio se aplica a nuestra vida hoy y al culto nuestro hoy. El sacrificio limitado. La diferencia entre la expiación por la culpa y por el pecado es cómo se trata la sangre de sacrificio. En la expiación por la culpa, en el holocausto, solo se echa la sangre sobre la pared del altar, pero en el caso de la expiación por el pecado, se rocía la sangre en diferentes lugares según la posición del pecador y según la influencia en el templo, en el velo del santuario y sobre los cuernos del altar del incienso aromático. La expiación por el pecado es por el pecado contra Dios. La expiación por culpa es por el pecado contra las cosas santas y los mandamientos, por ignorancia y por hierro. Y la expiación por la culpa y por Jesucristo. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio se describe en Isaías el capítulo 53, versículo 10? La versión Reina Valera 1960 tradujo el hebreo Ashan como la expiación por el pecado. Pero el hebreo Ashan significa la expiación por la culpa. Isaías describió la muerte de Jesucristo como una expiación por la culpa. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Él murió en lugar de nosotros. Su muerte era el sacrificio y la expiación por la culpa. La muerte de Jesucristo completamente indemniza del perjuicio cometido por el hombre a Dios. Y en Mateo capítulo 5, verso 24 en adelante, podemos ver cómo se aplica la expiación por la culpa en la vida cristiana hoy. Entonces, vale la pena que nosotros tengamos en cuenta esta enseñanza porque nos va a llevar a entender, nos va a llevar a aclarar situaciones muy importantes, cómo necesitamos en el tiempo presente, en el hoy, en el ahora, el aquí, es decir, a partir del Nuevo Testamento, para la Iglesia de Cristo Jesús. El capítulo 25, versículo 23 del libro de San Mateo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la expiación por la culpa en la vida cristiana, en la iglesia hoy? Y aquí tenemos que razonar. Tiene que haber una diferencia entre el fanático religioso, comprometido con sus dogmas, comprometido con sus tradiciones, comprometido con su religión, y el cristiano pragmático, el cristiano práctico, el cristiano que lee la palabra, que la entiende, que la aplica y que procura en el día a día vivir de acuerdo a esa palabra. Recibiendo el perdón verdadero en Jesucristo, entonces nosotros debemos reconciliarnos con otros para lograr el arrepentimiento. Tal vez el mayor problema del tiempo presente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en las congregaciones, en las comunidades, en los concilios, en las misiones, es la falta de perdón precisamente. Eso genera divisiones, eso genera condiciones de aversión de unos hacia otros, donde se pierde el respeto y la voluntad, donde se juzga y se considera mal a la otra persona, donde personas por no someterse a la autoridad entonces se rebelan y se van, y hay seguidores que van con ellos, y de esa manera se va deformando realmente el tema de la unidad, el tema del perdón, el tema del juicio, el aceptar que esa obra redentora del Señor ha venido para ayudarnos a nosotros, para transformarnos, para cambiarnos, para que nuestra naturaleza humana, pecaminosa, llena de odio, de resentimiento, de desprecio, de desdén, de alejamiento y de indiferencia, pueda ser transformada. Y podamos entender que somos todos parte de un solo cuerpo. Y que somos como esa pared que está cerrada ahí con esos bloques y que tiene, aparte del pegamento, entonces tiene una cobertura que se le ha hecho, se ha cubierto con cemento, se ha repellado, se ha revocado, se ha estucado, es decir, han quedado perfectamente ligados de tal manera que no se ve ninguno de ellos en particular, sino que se ve toda una pared o una muralla. Pero al interior de ella, debajo de ese revestimiento, están cada uno de ellos perfectamente colocados de tal manera que están entrelazados unos con otros. Esa es la idea del cuerpo de Cristo. Esa es la idea de la comunidad de los santos. Esa es la idea de cómo debemos estar nosotros y cómo mostrar al mundo, a los que no conocen al Señor, cuál es la unidad y cómo el Señor ha venido para trabajar y tratarnos a nosotros de tal manera que hayamos podido entender el poder del arrepentimiento, el poder del perdón, el poder de la restauración y el poder de la reconciliación, porque hemos sido reconciliados en Cristo y hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Entonces, recibiendo el verdadero perdón en Jesucristo, debemos reconciliarnos con otros para lograr el arrepentimiento. Y a través de la muerte de Cristo fueron compensados todos nuestros pecados. Pero si había alguien que recibió el daño debido a nuestra culpa, debemos reconciliarnos con él para la compensación. La compensación es una parte esencial del arrepentimiento y necesario para reconciliar las partes. Eso lo tenemos que ver con toda claridad y tenemos que ajustarnos a ello, prestar atención a lo que dice la palabra, porque es que la palabra de Dios viene para traer a nuestra mente el conocimiento de lo que necesitamos. Lucas en el capítulo 19, el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo bajó corriendo del árbol. Cuando Jesús llega frente al árbol y lo invita a que baje para acá a la casa, él va corriendo. Él se va corriendo a la casa, a su casa. Y estando allí, sentado con Jesús y con toda su comitiva, él dijo, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, es que ni siquiera se quedó sentado, miren esto, se puso de pie. Y era un hombre importante, era un recaudador de impuestos, era un hombre adinerado, era un hombre con mucho dinero. Y él se dio cuenta de todo lo que había hecho, de todas sus trampas y toda la forma deshonesta en que había vivido. Dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
4 veces, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces aquí se está viendo la compensación, que es esa parte esencial del arrepentimiento y necesario para reconciliar las partes. Qué bueno que pudiéramos nosotros entender todo esto en la vida diaria, pudiéramos soltar tantos corazones heridos, pudiéramos liberar tantas mentes cautivas, pudiéramos tener esa paz y esa tranquilidad y ese valor de ayudarnos y de perdonarnos unos a otros y de hacer aquellas compensaciones que sean necesarias para que podamos recuperar paz, tranquilidad y confianza. Yo sé que esa es una deuda inmensamente grande que tenemos todos nosotros unos con otros, pero necesitamos empezar a dar pasos para entender que el mensaje del Evangelio no nos hace a nosotros personas divinas. El mensaje del Evangelio nos hace personas humanas conscientes de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestros actos, pero con la voluntad decidida de hacer aquello que el Señor nos dice por la palabra para poder tener paz en nuestro corazón y para poder liberar a otros que han estado cautivos por tanto tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tal si oramos hoy para que el Señor nos dé esa fuerza que necesitamos para ayudarnos unos a otros, para poder liberar a tantas personas que tenemos cautivas en la mente y en el corazón y no podemos perdonarnos, no podemos amarlos, no queremos ni verlos? ¿Será ese el caso suyo? Con su familia, con sus amigos, con sus patrones, con sus compañeros, con sus vecinos. ¿Por qué no oramos un momento? Señor, aquí estamos delante de ti. Te rogamos que nos ayudes a que esta palabra que llega de ti, que viene de tu palabra, que viene del cielo para nosotros, podamos atesorarla, no de manera religiosa, sino de manera práctica, que nos mueva a tomar las decisiones que necesitamos tomar para liberar, para sanar relaciones, para acabar enemistades, para generar compañerismo, coinonía, perdón, para socializar unos con otros y vivir en paz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.